Bueno, salimos de Sobradelo, de la Casa Mar, para afrontar la tercera etapa, donde iremos bordeando de nuevo el río Sil, con un poco más de sombra que ayer. Las 8 de la mañana, media horita más temprano que ayer, vamos mejorando. Qué desastre. Vamos, levantarnos nos levantamos a las 7 menos cuarto. Otra cosa es que nos gusta mucho un desayuno tranquilito, un charloteo y nos entretenemos con las moscas. Si por nosotros fuera, nos habríamos quedado un día más para disfrutar de la acogida de este estupendo lugar. Pero la agenda es apretada y tenemos que emprender la marcha. Comenzamos la etapa tomando la carretera de Ourense 0801 hacia Éntoma. El ligero ascenso de inicio nos viene bien para ir calentando las piernas. Pero pronto llanea para luego cruzar con precaución y tomar un camino descendente de entrada a la población. Pues unos 2 kilómetros por asfalto y tomamos este desvío. La historia de Éntoma está ligada a la extracción de recursos mineros, como el oro, donde ya los romanos dejaron su impronta con una vía romana que cruzaba el río Galit por este puente reconstruido en el siglo XVII a base de bloques de pizarra. Este tramo también forma parte del llamado Camino Real, que va hacia Obarco de Valdeorras. Por su parte, también destaca la iglesia de San Juan Bautista, construida en piedra roja, con una espadaña barroca y en un lateral una cruz de Malta que también se encuentra en el escudo del ayuntamiento. En esta obra, pizarra y herramientas nos recuerdan el carácter minero de la localidad, al tiempo que permiten dejar la huella de los peregrinos. Salimos de Éntoma no sin antes confraternizar con algunos de sus habitantes. ¿Qué pasa? ¿Vito? Perro lo llevamos fatal. Y es verdad, aunque los dueños de las fincas están concienciados en mantener bien sujetos a sus perros, no quita que estos episodios generen un poco de tensión. Afrontamos ahora la subida al alto conocido como Xirimil, un corto ascenso, pero con algunos tramos exigentes que rondan entre el 12 y el 17% de desnivel. Y dejamos Éntoma. No obstante, a pesar de la dureza, el sendero no está exento de belleza, recorriendo espacios entre pinos y alcornoques y otros más abiertos que dejan paso al valle formado por el río Sil. Seguimos subiendo el alto del Chimirimil, o el Chimiril o algo de eso era. No me acuerdo. Cuando estoy cansado, la verdad es que pienso poco. Muy pronto, toda la altura ganada hasta el momento, tendremos que deshacerla en un riguroso descenso que nos llevará de nuevo a la carretera OU0801. Vamos ahora a un tramito de carretera. Seguimos el asfalto durante casi 1 kilómetro, dejando a la izquierda la línea de ferrocarril Palencia-La Coruña, una línea que después tendremos que salvar por un paso a nivel inferior que nos dirigirá a un carril que transcurre pegado al río. Me parece que me ha llegado a Obarco. Este carril conectará con las primeras calles de Obarco de Valdeorras, entre las que destacamos la calle Real. Recorrer esta vía significa tomar conciencia de la riqueza de esta villa, ya que advertimos la presencia de numerosas casas blasonadas pertenecientes a familias adineradas. La explotación y tratamiento de las pizarras, junto a su vino de denominación de origen, conviertan a Obarco en un punto de referencia de estos mercados. No desaprovechamos la oportunidad de acceder a sus puentes para obtener buenas panorámicas del sosegado tránsito del río Sil. Desde la plaza Calvo Sotelo avistamos a lo lejos la iglesia de San Mauro, construida a principios del siglo XX, y poco después bajamos para tomar el paseo del Parque del Malecón, un agradable espacio integrado a orillas del río que dispone de playa fluvial, parque de juegos para niños, pistas deportivas y rodeado de numerosas cafeterías y terrazas. Ah, y otro puente al que tampoco dudamos en subir. Desde aquí se aprecia bien cómo los pequeños rápidos de piedra aceleran el paso del Sil por este bonito entorno.
como no tiene suficiente entrenamiento caminando, encima quiere hacer aquí ejercicio extra. Avanzar por el malecón acompañados del murmullo sedante de las aguas del río se agradece, fuera parte del perfil llano que encaramos que permite salvar distancias cómodamente. Un pequeño puente da inicio a un tramo algo más salvaje. Se acaban las barandillas y el paseo ya discurre por un carril de tierras. Esto tampoco le quita glamour al enclave, aunque lamentándolo mucho, muy pronto tendremos que despedirnos del río temporalmente. Y aquí en este punto el camino nos desvía del río Sil. El itinerario nos conduce ahora por las inmediaciones de Apobra, donde de nuevo volvemos a ser partícipes de la generosidad que rezuma el camino. Igual, la breva da brevas, el higo da higos. Esta da una cosecha primera. Hoy qué alegría. Mira, yo tengo uno. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué Ya, no. parte de Galicia era tu abuelo? De Neda. ¿De Merda? Hombre, Sevilla nunca fui, pero Anda, tengo muchas gracias. Esto como buena, ¿eh? Esa. Continuamos cruzando con precaución la línea de ferrocarril y tras un corto trecho por la Nacional 536 tomamos una rotonda en dirección hacia Arcos. Aunque pocos metros después la señalización nos introduce en un carril asfaltado que irá paralelo a la Nacional 120 por su margen izquierda. Es hora de degustar las ofrendas recibidas. Estas nos vinieron muy bien para recargar un poco de energía, aunque el calor empezaba a apretar y volvía a desinflarnos. Menos mal que con suerte se encontraba rápidamente la solución. Recorremos unos 2 kilómetros por esta pista hasta un desvío a la izquierda que cruza la vía de tren por un paso a nivel superior. Ya hemos vuelto a dar con el río Sil. El río Sil vuelve a saludarnos en las inmediaciones de Vilamartín de Valdeorras. Es agradable alejarse de la carretera y sus coches para reencontrarnos con el remanso de estas aguas, las cuales rezuman vida si estamos un poco atentos. También aquí coincidimos con Viajeros por Europa, una agradable pareja que se ha hecho un hueco en el mundo de los blogs de viajes por medio de sus reportajes fotográficos a través del viejo continente. Un placer conocerles y haber echado un buen rato con ellos. Aquí nuestros amigos de Viajeros por Europa, que hemos tenido el placer de coincidir con ellos. Nada. Grabando la Ibérula. Eso. Es verdad. Y el puente colgante que, Ahora. que anda un poquito de aquellas maneras. Bueno, si lo decoramos ya os mandaremos unas imágenes. Pues muchísimas gracias por las indicaciones. Nada, para eso estamos. Muy bien. Adiós. Pues vamos al puente colgante, una pasarela que permite acceder al otro margen del río, donde se encuentra la aldea de Penouta. Va a querer subir al puente. ¿Quieres subir al puente colgante? Mientras accedemos al puente, somos partícipes de su estado de conservación. El óxido predominante preocupa a los habitantes del concello. No obstante, ya se van a tomar medidas para su restauración, en la que aprovecharán para darle un poco de color a la estructura. Yo me voy de aquí. Que yuyu. Continuamos el trazado salvando ahora el río Leira por el pequeño y antiguo puente de Santiago. Estamos flanqueando la localidad de Vilamartín de Valdeorras por su malecón, de manera que las señales evitan el núcleo urbano dirigiéndonos por la orilla derecha del río Sil. Pero es hora de realizar una parada para coger energías, y lo hacemos en las piscinas municipales de la localidad. Aquí volvemos a disfrutar de la exquisita tortilla de Carla, traída exclusivamente de Casamar. Casamar. Piscineo. Aquí estamos, tío, porque es que hace una calor horrorosa. No podemos emprender camino con 40 grados. Imposible. Las altas temperaturas vuelven a ser protagonistas. La piscina es un pequeño bálsamo para nosotros, pero después tendremos que combatirlas con otros medios. Se nos acabó el rollo. Ya vamos a la cocina. 5 kilómetros para llegar a la Rúa por una carretera Asfaltada. y sin sombra.
El sol aprieta y nos hemos incorporado a una pista de asfalto que aumenta todavía más la sensación térmica, lo que hace que decidamos abandonarla para ir campo otra vez, aprovechando la salteada sombra de los árboles. Como el sol nos da de frente, Por fortuna, este sofocante tramo no es duradero y pronto encontramos algo más de cobijo en el embalse de Santiago, en las inmediaciones de Valencia do Sil. Un embalse que nos muestra un bajo caudal, provocado por la temporada de sequía que viene sufriendo esta comarca. Ascendemos ahora un tramo para salvar las vías de tren y conectar con la antigua carretera OU 536. Al principio hay un ramal en el que agradecemos transitar por la cuneta sin tener que invadir el asfalto. Pero después la situación cambia y tenemos que estar muy atentos al tráfico si queremos disfrutar de las magníficas vistas que nos brinda el Valle del Sil. Continuamos por la carretera OU 536 que pronto se convertirá en la calle San Roque a la entrada de la Rúa. Una larga recta que tendremos que atravesar para llegar a nuestro destino. Pero antes, realizamos un pequeño paréntesis. esta noche hay aquí fiestuki, porque se celebran las fiestas de San Roque. Y aquí estamos, en la capilla del glorioso San Roque. Esta capilla fue construida hace más de 60 años, aunque se conoce la existencia de otra más antigua del siglo XIX, hoy desaparecida. En su interior se guarda la talla de San Roque, que en estas fechas ya ha sido trasladada en procesión desde la iglesia de San Esteban hasta la capilla. En esta localización también se ubica un antiguo crucero. Todavía tenemos que hacer 2 kilómetros para llegar al albergue. 2 kilómetros en los que podremos divisar en el margen derecho la iglesia de San Esteban, un templo originario del siglo XII, aunque reconstruido en el XVII. Muy cerca de nuestro destino se encuentra la iglesia de Fontey o de Nuestra Señora de Fátima, construida a finales del siglo XIX y principios del XX en estilo neogótico, con sus torres rematadas en tejados de pizarra. Vamos por la espalda de esta iglesia para llegar ahora sí a nuestro destino de hoy, el albergue privado Casa da Solaina, donde Asunción, hospitalera y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Invierno por Valdeorra, nos ofreció, además de buena conversación, todas las comodidades para una placentera estancia y una valiosa intervención médica con la que me curó la ampolla del día anterior. Creo que sin su ayuda, mi resto del camino no hubiera sido posible. Hoy pudimos descansar, volviendo a confirmar que hay ángeles en el camino.